otra entrega de Dimensión Espiritual. Les doy a todos ustedes el deseo de la mejor jornada. Aquí estamos por Sol TV para traer para ustedes, claro está, de este mundo de lo sobrenatural, aspectos interesantes que además le ayuden a interpretar un poco mejor qué es lo que sucede en el mundo invisible, si es posible. Y le decíamos el otro día, no creer no te salva de las consecuencias. Hoy vamos a tratar un tema específico muy delicado, que es el del satanismo y los inicios en el siglo XX de este satanismo que, aunque algunos no lo crean, ha tenido a partir de del mediados del siglo XX y hasta el presente un auge muy grande. Y luego vamos a tener temas muy interesantes y mucho más, por supuesto, deliciosos, desde la entrega especial que nos hace Liliana Celli. Liliana hoy ha venido con cosas particularísimas. Se acuerda que ella prometió, Foto Kirlian, bueno, ya cumple su promesa. Y otras cosas que aquí hemos de ver, personajes y demás. Y la aparición en una revista que no sabe. Ya eso lo vamos a tener con ella presente aquí en vivo en los estudios de Sol TV. Mientras tanto nosotros, que a usted le saludamos con todo cariño, le decimos, si se ha perdido las emisiones anteriores, las va a poder encontrar, está todo indicado dónde poder ver el programa y por supuesto también, porque es de colección, si se integra hoy le damos la bienvenida a esta que es la Dimensión Espiritual, donde analizamos los aspectos sobrenaturales, invisibles y reales. ¿Realidad o fantasía? ¿Cuántas cosas hay detrás del satanismo? ¿Estrategia? ¿Locura? ¿Patología de los que la practican? ¿O algo más? Porque su estructura nos hace pensar que de verdad existe algo que desde lo invisible busca fundar lo visible en el poder político, la estructura económica, la riqueza o tal vez la sexualidad. Todo ello sí está contenido dentro del tema del satanismo, pero los puntos de partida son muy anteriores. Solamente existe iglesia de Satanás a partir de que existe la iglesia de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Siempre hubo culto a lo demoníaco, culto a aquello sangriento, y ahora vamos a analizar también desde una perspectiva antropológica lo sangriento en el ritual de sacrificio, pero solamente existe iglesia a partir de la existencia, decimos, del cristianismo, porque el demonio es el mono de Dios. Así lo definió San Agustín en su oportunidad. Solo puede copiar, no inaugurar o generar una realidad distinta, copiar. Y cuando aparece la iglesia de Cristo, aparece enseguida la iglesia de Satán. Decía yo, el ritual de sacrificio de sangre, ¿cómo nace en la humanidad? Aunque el hombre en aquellos tiempos todavía no supiera que estaba sirviendo a algo muy distinto a Dios o a los dioses, sino al mal, a la oscuridad y a la misma muerte. Cuando el hombre logra asentarse en un lugar, deja de ser un errante y descubre el arte de sembrar, sucedía algo muy particular en los tiempos en que el hombre araba la tierra. La tierra era tratada con el aspecto femenino que ella significa como la mujer. Se abre un surco en la tierra y allí dentro se coloca la semilla. Esa semilla que en definitiva ha de germinar a partir, ¿verdad?, de entrar en el corazón mismo de la tierra. Pero los hombres, y hablo de los hombres masculinos, entendieron y sostenían que la producción de esa semilla, la fertilidad de la semilla, dependía también de la mujer. La mujer al lado del hombre, no arando un trabajo de fuerza y masculino, no hiriendo la tierra, no abriendo el surco. Esa fue siempre la labor del varón, sino dándole del riego de su sangre en las etapas menstruales. Esa sangre era colocada
en hojas, se untaban las hojas que luego se ponían sobre la tierra en los lugares donde el hombre había sembrado. Entonces, toda producción, toda germinación de la tierra tenía la contribución de estos dos aspectos, el masculino y el femenino. Las energías, y hoy nombro esta palabra porque luego la duendóloga más importante, la única, la mejor de la República Argentina, nos va a estar hablando de energías. Hablo de Liliana Cheli. Yo solamente aquí comento estos aspectos masculino y femenino de la energía, interviniendo en la germinación de la semilla para que el fruto fuera justamente la realización, la síntesis de esos dos, el hombre y la mujer. Hasta allí la historia hasta nos parece poética, aunque de hecho este fue el origen de los cultivos humanos. Pasó el tiempo y el hombre interpretó que solamente él mismo era capaz de producir, ¿no es cierto?, el fruto. Dijo, yo soy aquel que está todo el día trabajando la tierra, el que le ofrezco el sudor a la tierra, el que controla los animales. Y entonces sí, el hombre allí, de pie, contemplando la tierra arada, se volvió contra el principio de la vida. Dijo, no hace falta la mujer, la semilla va a crecer igual, la tierra va a dar su fruto. ¿Y qué hacer entonces con ella? Cuando la tierra un buen día no le dio lo que el hombre esperaba, él entendió que ya no iba a ofrecer la sangre que de ella manaba a partir del misterio grandioso de la vida. La vida llegaba allí, la sangre de la mujer expresa esa oportunidad que hay para que el hombre en ella haga germinar la semilla de una nueva vida. No, lo que el hombre va a hacer entonces es usar de la mujer su fruto, el hijo. Y así el diablo inspiró en el hombre masculino el sacrificio del primer niño nacido de la mujer. El sacrificio del niño sobre la piedra para que viniera el fruto, para que el clima le diera al varón lo que necesitaba. La sangre del inocente derramada sobre el altar de piedra hizo que el diablo entendiera que era su oportunidad. Entonces ya no habría una sangre donada para la vida, sino una vida arrebatada a la mujer para derramar la sangre del hijo. Ustedes se acordarán en la oportunidad en que les conversé sobre Abraham y cómo Dios, que no gusta del sacrificio humano, detuvo la mano con el ángel para que no sacrificara a su hijo Isaac. Y le dio en cambio un cordero, un animalito, para que le ofreciera ese mismo sacrificio, ya no con la crueldad de matar o asesinar, ciertamente, ¿no?, al hijo. El sacrificio humano entonces no es el momento primero en la historia ritual del ser humano en relación con la divinidad. La divinidad como se interprete, ¿eh? Recuerde que este es un espacio ecuménico y abierto a todos. La divinidad como se interprete, sino que la primera ofrenda de esta naturaleza para el crecimiento y la germinación de la semilla fue justamente la sangre de la fertilidad femenina. Muy bien, avanzaron las épocas y el diablo, que no es un concepto, no es una entelequia, no es una idea, es una personalidad. Y como tal personalidad, ¿qué es lo que hace? Tiene estrategias también, porque su naturaleza es de puro pensamiento. Comenzó, ¿verdad?, a remover en la conciencia del hombre todo aquello que brutalmente lo ligaba a la sangre inocente. Y comenzaron a hacerse rituales masivos de sangre en la historia de la humanidad para que el diablo, confundido con algún dios, fuera
satisfecho en su ira o frente a la inclemencia del tiempo, vuelvo a decir, o tal vez por alguna peste o enfermedad. Todo ello, entonces, a lo largo del tiempo, fue teniendo en diversas culturas en el mundo, no importa los idiomas y las épocas, la expresión clara de la crueldad. Una crueldad que, en definitiva, nunca podía relacionar seriamente al hombre con Dios. Dios que es vida, Dios que es plenitud, Dios que es abundancia. Muy lejos estaba el ser humano de ese encuentro. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Dimensión Espiritual y estamos hablando justamente de los principios del satanismo. Nos remontamos allá detrás en la historia de la humanidad en relación al sacrificio de sangre que el hombre masculino desarrolla prácticamente en forma, si queremos, envidiosa por la realidad de la mujer dadora de vida. Una envidia que va a tener estrecha relación con ese principio de vida. La envidia la usa también el demonio, claramente que sí. Una envidia porque el hombre no puede dar vida, una envidia porque el hombre no puede sentir la vida dentro de sí. Fijémonos que el debate sobre las formas de dar a luz se remontan de antaño hasta el presente, y aquella manera en que la mujer acostada tenía que dar a luz delante de un médico de pie, resultó hoy rebatida incluso psicológicamente, porque ¿por qué humillar a la mujer acostada cuando ella es la principal protagonista de la vida, y el hombre de pie cuando es simplemente pasivo esperando al bebé que nazca? Bueno, querrá decir, y dejamos abierto también aquí la puerta, que muchas cuestiones del ritual de la medicina han contenido y contienen de estos aspectos en los que la impotencia frente a la generación de la vida han tocado tanto y tan profundamente el sentir del varón. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que el hombre por esa envidia generó el sacrificio de sangre? Sí, estoy diciendo eso, lo generó. Y que los sacrificios de sangre continúan hasta la actualidad. También hasta la actualidad esos sacrificios de sangre continúan. A las horas que estamos haciendo este programa, todavía no se ha resuelto lo que a principios de enero del 2018 sucedió en el Brasil. El sacrificio de dos pequeños, un varón de 9 y una niña de 11 años, que tuvo alrededor de 8 protagonistas, y entre ellos un brujo satanista. No todos los actores de semejante y macabro hecho están detenidos. 4 o 5 de ellos, entiendo, hasta la fecha, junto con el brujo que fue quien desarrolló y llevó adelante este ritual. Chicos argentinos, se dice, de la provincia de Corrientes, que está al norte de nuestro país, llevados al Brasil, secuestrados, entregados a una secta satánica para que su sangre inocente fuera derramada en función de un culto delirante, tremendo, dado al propio demonio. Vamos a dejar un poquito el espacio del tiempo para hablar justamente de la actualidad del satanismo. Allá cerca de desarrollada, de iniciada, apenitas la Segunda Guerra Mundial, un personaje muy particular aparece en Inglaterra. Este personaje, que tiene altísimo relieve en el satanismo, tiene el nombre de Aleister Crowley. Ustedes lo van a ver en imágenes. Aleister Crowley fue quien en el siglo XX, allá a inicios de la Segunda Guerra Mundial, le dio el espacio renovado al culto al demonio. Él estaba claro, concreto, absolutamente convencido de que este personaje, Satanás, no era una idea. La fundación de la Iglesia de Satán, insisto, solo tuvo lugar luego de que Cristo fundó su iglesia, no antes. Todos los otros cultos dieron espacio a la inspiración de la magia negra, el sacrificio humano
y otros despliegues de invocaciones para hacer daños a los demás, daños en plural, daños de enfermedad, daños para la demencia, porque existen invocaciones y rituales de la magia negra para volver loca a una persona, daños para terminar con su economía. Esos daños fueron formando la estructura de las escuelas de la magia negra. Y justamente Aleister Crowley es el representante de la más grandiosa de esas escuelas hasta el presente, con su sede en Inglaterra, pero brazos en todos lados del mundo. Él quiso ser conocido como la bestia, así quiso ser conocido. Asimismo se dio el nombre de la bestia. Y hacia el final de sus días podemos decir que su cometido estaba cumplido. Sus textos, sí, porque escribió, como un maestro del oscuro, escribió. Sus textos, que son tremendos y que circulan, muchos por debajo, ¿verdad?, del conocimiento público, en lo que nosotros llamamos ese esoterismo negativo, ese esoterismo que solamente trae daño, mal, ¿verdad?, que invoca las fuerzas del oscuro, le han permitido, en el despliegue de sus conceptos de magia, en esta escuela, dar órdenes de jerarquía a quienes se inician con tremendas pruebas personales para ser parte de esos grupos de oscuridad. Aleister Crowley sometió al terror a muchos en donde vivía. Se mudó muchas veces a lo largo del territorio de Inglaterra. No lo llevaban preso porque sus agentes, si queremos, sus discípulos, servían, ¿verdad?, como informantes en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Así que vemos también la injerencia del satanismo en ese campo político, pura y exclusivamente para que el gran maestro tuviera toda la impunidad posible para el ejercicio de sus labores oscuras. Hablo de un hombre tan tremendo que llegó a volver loca de la mente a una de sus esposas. Se dijo convivió con muchas mujeres a la vez. Aleister Crowley llegó a hacer con alguno de sus hijos velas con su piel. Usted está escuchando algo y es cierto. Velas con piel de bebé. Este es el satanismo que, avanzando desde Aleister Crowley, genera e inspira a otros personajes que ya no van a considerar tanto a la existencia real de Satanás, sino a Satanás como una muestra simbólica de las pasiones humanas. En este sentido aparece un personaje cuyo nombre es Anton Szandor LaVey en Estados Unidos. Esta es su firma. Anton Szandor LaVey logra en el siglo XX tener seguidores. Se dice que él había sido un domador de leones en un circo y luego genera, ¿verdad?, frente a todo esto, genera un conocimiento y curiosidad por la oscuridad, a la que interpreta, como bien digo, no como una persona, no como un ángel caído, sino como un principio de pasiones humanas. Y cabe hacer un punto y poner un paréntesis antes de continuar. Hay tres clases de satanismo en el mundo, en este momento, en el siglo XXI. El luciferismo, que de ellos es el más, si queremos llamarlo así, el menos peligroso, el más ingenuo, entre comillas, el más inofensivo de estas expresiones satánicas, considera a Lucifer el ángel caído y castigado por Dios porque estaba en defensa del ser humano que había de padecer situaciones en el mundo, el dolor, la enfermedad luego del pecado. Aparece como una especie de abogado con la intención clara de defender al ser humano. Este es el luciferismo, que entiende en Lucifer un amigo del hombre. El satanismo ateo
El satanismo ateo es el que Anton Szandor LaVey va a entender. No es una persona espiritual, no es un ángel, no es un ser, es la expresión simbólica de las pasiones del ser humano. Y el más peligroso de todos, puesto que el anterior se encuentra en el medio, es el satanismo teísta. El satanismo teísta es aquel que entiende a Satán un Dios al que hay que ofrecerle sacrificio de sangre. En un rato vamos a continuar en la exposición de ello y mostraremos el trabajo de Anton LaVey en la actualidad. En este árido desierto de acero y piedra, elevo mi voz para que puedas oírla. Al este y al oeste hago una señal. Al norte y al sur muestro un signo que proclamará muerte a los débiles, salud para los fuertes. Abrid los ojos para que podáis ver, hombres de mente enmohecida, y escuchadme bien, vosotros, la multitud de seres desorientados. Yo exijo razones de vuestras reglas doradas y pregunto el porqué de vuestros mandamientos, pues yo me alzo para desafiar a la sabiduría del mundo, para pedir explicación a las leyes de los hombres y a las leyes de Dios. No me inclino en señal de sumisión ante ninguno de vuestros ídolos pintados, y el que me diga tú lo harás, ese es mi enemigo. Hundo mi dedo en la sangre aguada de vuestro impotente y loco Redentor. Libro de Satán. Primer capítulo. Hundo mi dedo en la sangre derramada por el loco Redentor. Nos da una idea, Anton LaVey, de la tremenda y terrible furia con la que la desorientación del ser humano parece clamarle, entre comillas, a la compasión, otra vez entre comillas, de aquel a quien nosotros conocemos como el enemigo de Dios, que es Satanás. Así, en el siglo XX, este hombre, Anton Szandor LaVey, escribe este trabajo que se encuentra en Estados Unidos, en los supermercados, Sí señora, así como me escucha. Usted va al supermercado y puede comprar la Biblia de Satán. Hoy está en el internet. No la recomiendo. Con lo que yo le comento, usted puede ya tener idea de la peligrosidad de textos como este, pero así también hay que entender que hay peligros en las redes que buscan confundir, y por eso nosotros le damos tanto las gracias a usted que nos permite pasar para aclarar. Y el uso bueno de redes de luz, de sol, como Sol TV. Aquí, Szandor LaVey va a desplegar en Estados Unidos la primera iglesia de Satanás, que tiene hoy otro directivo, puesto que él ha muerto, aunque este segundo gran pastor de lo oscuro asegura que LaVey continúa en la conducción desde el infierno de la iglesia de Satanás. Bueno, hasta aquí una porción que parece simpática del tema. Pero ¿qué tal si yo le digo ahora que ya hay iglesia de Satanás en México, que se encuentra la iglesia de Satanás en Uruguay, y que el año pasado, alrededor de septiembre-octubre, también fue fundada la iglesia de Satanás en Colombia? Y en Colombia ha reunido a más de 200 miembros venidos de diversas partes del mundo para celebrar la inauguración de ese espacio que dice presentarle la guerra a la Iglesia de Dios. Todo esto sucede en el siglo XXI. Y bueno, ¿qué nos afecta a nosotros, personas sencillas y simples que andamos por los quehaceres cotidianos? Solamente le voy a contar algo. Szandor LaVey, con sus amistades, logra ingresar al mundo del espectáculo y se convierte en el principal asesor de una película que hoy es una película de culto, que se llama El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary es una película que en su título lleva a un personaje que nunca va a mostrar, el bebé. Y justamente el que asesora, e incluso algunos dicen es la voz en ciertas partes de la película sobre el carácter del demonio,
no es nada más ni nada menos que Sándor Lavey. Su iglesia sufre escisiones, sufre particiones, y uno de los que representa a una de esas sectas es nada más ni nada menos que el recientemente fallecido Charles Manson. Charles Manson es miembro de una secta salida de esta iglesia satánica y produce, ustedes como saben, el asesinato de Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y una gran cantidad de otras personas que estuvieron también aquella noche sorprendidas por estos malignos personajes inspirados en la oscuridad en la casa donde estaban celebrando una fiesta que terminó con las imágenes de los pantáculos satánicos en las paredes escritos con la propia sangre de las víctimas. Manson murió en la cárcel, por cierto, nunca se arrepintió. Tampoco lo hicieron quienes le secundaban en esa tremenda secta. Tenemos idea de que está por grabarse una miniserie, algunos dicen que no lo será y será un largometraje, sobre la vida de este personaje oscuro, Charles Manson. Veremos qué clase de orientación tiene esa película, pero no nos dejemos engañar por la vida de un muchacho que pudo haber sido trágica en su niñez, o los traumas infantiles, o esas cosas que de repente parecen dejar liviana la crueldad. No, él fue cruel y estuvo inspirada en estos principios. Sándor Lavey fallece, tuvo dos hijas. Una renegó de la iglesia, la otra vive en Inglaterra otra vez, ¿no es cierto?, en el mapa de lo satánico. En Inglaterra ella se gana la vida como una bruja, así se llama, ella es bruja. La hija de Lavey no renuncia al apellido de su padre, es reconocida y millonaria por los trabajos que hace con crueldad para dañar a quienes, ¿verdad?, le pagan por esos encargos, dañar a un tercero, y tiene su sede, como decimos, en Inglaterra, lugar al que peregrinan los satanistas para visitar la casa de ¿quién? De Aleister Crowley, como yo le decía antes. Aleister Crowley, inspirador, la bestia de estos movimientos, fue conocido en los principios, ¿verdad?, teóricos por Sándor Lavey. Sándor Lavey lo hace realidad en Estados Unidos a través de una iglesia dedicada a esto, no comprendiendo al demonio como un personaje existente, sino como el despliegue de todas las pasiones humanas que hay que satisfacer. Más allá de todo eso, una hija conserva su dinastía, la otra arrepentida de ser hija de este varón. Las sectas satánicas se siguieron difundiendo a lo largo de América. ¿Cuál será el límite? ¿Hacia dónde se señala todo esto? Otros escritores también se dedicaron al tema de lo satánico. Yo traje para mencionar un trabajo que me ha impactado muchísimo, que es El Evangelio de los Vampiros. El Evangelio de los Vampiros. Una tarea que para leerla, le digo, hay que estar de día. Es significativamente sangrienta y va a basarse también en una estructura de la antigüedad y de Caín y la maldición que sobre él cae, ¿no es cierto?, de vivir errante y vagabundo. El Evangelio de los Vampiros, algunos lo adjudican a Lovecraft, ese personaje del que hablamos en alguna oportunidad muy brevemente, y que nada era ni un loco ni un hombre desbordado por sus pesadillas. Era un hombre que conocía bien la estructura de la oscuridad. Lo hablamos en el caso del Necronomicon, que prometo traerlo hasta este lugar para mostrar firmas de demonios también, en otra entrega de Dimensión Espiritual. El Evangelio de los Vampiros va a contener la estructura más sangrienta de la vida, el origen y la vida de estos seres entre nosotros. No hace mucho tiempo, a fines del 2017, una revista española le ha dedicado varias páginas a los vampiros modernos. Estos personajes que beben sangre. ¿Sangre de quiénes? De aquellos voluntarios que se la dan. Fiebre mental, alguna
alguna situación que signifique anomalías en la conciencia, o tal vez también culto. Desde el principio del programa hemos visto y desarrollado muy brevemente la relación que hay entre la sangre humana derramada con terror en el hijo inocente, la sangre que antes era blanca, ¿verdad?, en la pureza de la entrega de la mujer para la tierra, la sangre dada, ¿verdad?, en pactos satánicos, la sangre presente ya en el prólogo de la Biblia de Satán, la sangre, elemento de vida necesario para estos personajes totalmente sumidos en la oscuridad. Y yo dije Caín. ¿Y qué tal si le digo la plata cuando se habla de Drácula? La plata no era otra cosa que las monedas entregadas a Judas. ¿Y qué tal si le digo la estaca con la que se termina con el vampiro? Que tiene que ser de cedro del Líbano, porque así fue hecha la cruz. Usted ve directamente la relación que existe entre esos personajes que de repente nos aparecen como folclóricos o legendarios, y la estrecha relación que hay con el mundo de lo espiritual, la redención. La luz y la sombra. Donde está la luz, la sombra no puede estar. Hay que apartar toda esta oscuridad y estar prevenido, porque hay que saber para vencer. Enseguida volvemos. Aquí estamos de vuelta con Dimensión Espiritual, y en este preciosísimo bloque que ya le pertenece, con alguien que, bueno, nos hace bajar los niveles de aquello que con tanta fuerza hablamos en los bloques anteriores, porque nos trae dulzura, tranquilidad, paz y un análisis muy, muy serio sobre el tema de las energías, ya prometido al principio del programa. Estoy hablando con la duendóloga argentina, la más importante, de verdad, la única y ciertamente con grandes repercusiones en América Latina y en el mundo, que se llama Liliana Chili. Buenas y santas para ti, Liliana. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Y yo súper contenta hoy porque cuántas cosas que aprendí contigo, ¿eh? Y yo con vos, ya afuera nomás de las cámaras, todo el equipo acá, maravillado por lo que has traído hoy, que se refiere directamente a las fotos Kirlian, ¿cierto? Sí, vamos a ver un poquito de energías como para que también la gente pueda entender más sobre los duendes, ¿entendés? Que ellos son energía, son los árboles que traen energía, el perfume de las flores con las hadas y todo, así que vamos pum para arriba con todo lo que es energía, Manuel. Muy bien, y veo aquí fotos interesantísimas para todos los amigos y las amigas de Dimensión Espiritual. Así es, mira, te cuento, aquí traje unas manos, vos fíjate en las manos la energía que todos poseemos, mucho más vos cuando haces imposición de manos o simplemente deseamos que la gente pueda estar bien. Cómo se mueve alrededor nuestro una buena energía. Vos fíjate el colorido. Esto obviamente está bueno. Pero ¿qué es lo que pasa si nos vamos a lo que es las envidias, los celos, las traiciones? ¿Cómo vibra la gente? Fíjate vos, blanco y negro, plena oscuridad. ¿Viste cuando se siente que nos pinchan, nos sentís pinchazos o qué es lo que me pasa y demás? Bueno, ahí ya cuando tenés que acudir vos con toda tu legión a exorcizar, porque realmente existen las malas energías y están esas malas energías para todos. Mira, te lo voy a representar con esta toma. Esto es un dedo que puede estar así. Vos fíjate todo lo que no se ve, pero hay. Es nuestra aura, nuestro campo áurico. Y ojo, que este aparato, te voy a comentar algo. Se llama Kirlian porque lo fabrican los esposos soviéticos Kirlian. Pero ¿sabés que hay alguien que fabricó esta máquina y no fue tomado en cuenta? Y fue un sacerdote. El padre Laurent de Moura es un sacerdote brasilero donde no le dieron bolilla en el Vaticano y dijeron que se trataba de cosas como brujería, llamémoslo así. Hoy en día tenés en San Pablo el Museo de Fotografías Kirlian con su verdadero creador, que fue el padre Laurent de Moura. Hay un museo de las fotos Kirlian. Hasta acá esto es maravilloso, ¿no? Ya entramos en un mundo especial. Un museo. Un museo de fotografías Kirlian es una máquina, ahora se llama Kirlian, en ese momento era una máquina de electrofotografía, así era como se llamaba, porque en sí es una máquina de electrofotografías. ¿Qué es lo que hacía él? En todas sus investigaciones crea esto para capturar por 5 segundos la energía de cada persona.
¿Qué es lo que sucede? Al no tener apoyo, digamos, del Vaticano y demás, los esposos, o sea, él deja todo, los esposos Kirlian agarran, digamos, todo el proyecto de este padre y ¿qué hacen? La patentan, o sea que queda patentada como fotografías Kirlian, que es el apellido de los esposos soviéticos. Así que una investigación desarrollada por ese sacerdote terminó siendo, ¿verdad?, llevada adelante por ese matrimonio, ¿no? Y por no tener apoyo, no tuvo apoyo realmente, porque vos date cuenta las investigaciones y crear esto que es fabuloso. ¿Por qué? Porque detecta a su vez todo lo que es las energías. Vos fíjate, esta es la foto de un dedo, si no me equivoco es pulgar, es así, que es todo lo que no vemos, energía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en ese aura llegan todos estos puntitos que vos ves acá? Todos estos puntitos, ¿qué significan? Parásitos energéticos o larvas energéticas. A ver, eso me importa mucho. Temas larvas energéticas. Atiendan todos, porque esto es fascinante. Estas son fotos reales, insistimos, un trabajo verdaderamente científico que demuestra la existencia de la energía que hay alrededor nuestro, que es el aura, como nos está enseñando nuestra especialista Liliana. Adelante. ¿Y qué es lo que significa o qué es lo que pasa con estos parásitos energéticos? Si de repente alguien nos hace algún trabajo de magia oscura, magia negra, es como que van llenando un vasito con energías negativas. O sea, que se van pegando así, lentamente en nuestras auras. Empezamos a sentirnos mal, a decaer, a tener diferentes sensaciones que uno, por más que no crea, dice que las hay, las hay. Si esto no se agarra a tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se va agujereando nuestras auras. O sea, que al ir agujereándose nuestras auras, va sacándonos energía hasta que llega a hacerse físico. O sea, cuando pasa de este lado, en este agujerito, ya se hace totalmente físico. A causa de la brujería. A causa de la brujería, a causa de las malas intenciones, de los celos, de las traiciones, y que a veces sumamos nosotros mismos también esas energías, porque vamos decayendo, nos sentimos mal. Entonces, en lugar de poner fuerza y salir o llamar a profesionales que te saquen de este tema, te tirás en la cama y llorás. O sea que tenés, como yo siempre digo, dos puertas. O salís o te quedás. Obviamente, preferimos salir, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, esto hay que curarlo para que nuevamente podamos vivir directamente como está esta otra foto. Vemos la diferencia, ¿no? Vemos la diferencia. Realmente la diferencia que hay. Y las larvas, ¿cómo nos pueden atacar? Fíjate esta otra, como de este costado totalmente mal, una larva energética que va agarrando. Esto directamente es lo que uno dice, bueno, exorcizamos, o si no exorcizamos sacamos, mandamos buena energía, hay que sahumar una casa. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Tratar de movilizar nuestras auras. Las oraciones, orar, rezar, es lo que va moviendo nuestras auras y lo que va sacando absolutamente todo. Y eso es lo bueno que tiene, y cómo estas fotografías en realidad ejemplifican todo lo que es ahora. Una clase nos está dando Liliana Cheli, maravillosa. Eso, qué coincidencias grandes hay, eso que mostrás como esas perforaciones. Nosotros le llamamos el roce de Satanás. Sí, sería lo mismo en otro idioma. O sea, en el idioma de un kirliangrafista serían larvas energéticas, parásitos energéticos. ¿Qué pasa? Yo te hago este estudio y de repente te digo, tenés el roce de Satanás. La persona se me muere ahí, ¿entendés? O sea, es simplemente por la ética. De repente vos sí podés decir, bueno, tenés el roce de Satanás, está pasando. O si tenés algún agujero áurico, lo mismo. Mirá, te hicieron un trabajo terrible, hay que sortear. Yo no puedo decir eso. Me matan o me cae la gente ahí tendida. Y después también hay que sacarlo para empezar a vibrar bien en luz y darle con todo. Es simplemente eso. Es energía, es positivismo, es poner todo para darle absolutamente bien. Y acá te cuento, ¿dónde entran los duendes ahora? ¿Dónde ponemos los duendecitos en esto? ¿Y qué tiene que ver?
Primero que nada, ¿vos hacés trabajos así directamente en el análisis de la foto Kirlian? Sí. ¿Tenés tu máquina? Sí, sí, sí. Tenemos 2 máquinas que son totalmente de las antiguas, las que hizo realmente el sacerdote de la máquina de electrofotografía. Algún día la vamos a traer y te saco en vivo, si querés, acá esa fotografía. ¿Te parece? ¿Escucharon ustedes un premio que nos regala Liliana Acheli? Acá en vivo. No se hizo nunca fotografías Kirlian que puedan estar así en vivo y que se vean. Espérate, no, me estoy equivocando. Hace muchos años, ¿sabés a quién se le hizo y quién salió un duende en su aura? A la señora Lili Zulios. ¿Te acordás de Lili Zulios? Sí, sí, sí. Lili Zulios le hizo toda una investigación, tal es así que el hermano de ella dibuja un duende en una hoja X, como si fuera esta hoja, que dibujamos un duende acá, nosotros vamos, nos siguieron las cámaras al laboratorio, se revelaron y demás, y bueno, cuando se da el revelado, el duende estaba en el aura. Exactamente el mismo que había dibujado Luis Zulios. Impresionante, ¿no? La transferencia Comprometido ya, ¿eh? delante tuyo, agradecido, y delante de acá de las cámaras de todos los amigos de Sol TV. Esto es Dimensión Espiritual. Miren qué hermosura, qué belleza, todo lo que nos enseña nuestra especialista Liliana Acheli. Contanos qué más, es muchísimo, hermoso esto. Sí, o sea, todo lo que es energía yo trato, si bien yo soy duendóloga y hablo de duendes, trato de que la gente llegue a entender que no es el enanito regordito que te va a decir, hola, qué lindo, ¿cómo estás? No, es todo energía. Y esa energía es la que más que nada queremos tratar de sacar, ejemplificar, para que la gente pueda aprender más. Vos fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Esto es un fruto. Es una flor. Vos fíjate la energía que tiene esta flor. Entonces, para crear esta energía es porque hay un espíritu que está detrás de todo esto. Y después tengo mucho material donde vamos sacando y ejemplificando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando comemos cebolla, vos fíjate la energía que tiene una cebolla común, o sea que es benéfico comerla, la energía que tiene el cigarrillo, y te puedo presentar así un montón de cosas que vamos ingiriendo, que ponemos en nuestro organismo, ¿entendés? Para poder saber qué es lo que comemos y dónde entran los elementales en esto. Hay que tener cuidado con el cigarrillo igual, ¿no? El cigarrillo sale súper oscura la foto, o sea, no tiene prácticamente vida. Y acá fíjate, ¿viste cuando te haces una sopita? Que uno dice, me hago una sopita con un caldito. Vos fíjate la energía que tiene este caldito. Así que, y así todo sucesivamente. ¿Y dónde entran nuestros queridos duendes? En realidad entran en todo lo que es energía. Porque ellos son energía. Y la energía que a vos te puede ayudar, que a mí me puede ayudar, inclusive a vos, Manuel, te pueden ayudar, ¿eh? Por eso estás rodeado de duendes. Pero hermoso todo esto que no se agota en este encuentro. ¿Es donde te encontramos, Liliana Acheli? A mí me encuentran en www.lilianacheli.com.ar, en los teléfonos 4488-0248, o te paso otra línea si querés. Por favor. Dale, 4657-2310, y todas las redes sociales, Facebook, Liliana Acheli, figura pública, así ni siquiera tenés que pedirme amistad, los Twitter, @Liliana Acheli, Instagram, Liliana Acheli también. Tenemos de todo para que nos puedan ubicar. Mucho más lindo esto, es así, de esta manera, ¿eh? Y algo más, una cosita más, le pido al director, por favor, que me dé un segundito. ¿Puede ser? Ahí me habilita, ¿eh? Tengo en mis manos una revista preciosa, SK, la revista de Silvia Clemenciewicz, preciosísima. La voy a mostrar ya mismo, esta revista, Punta del Este, Glamour 2018, maravillosa. Aquí te tiene esta revista vos presente. Sí, hay una nota muy grande. De paso agradezco mucho a Silvia, a Coti, y la próxima contigo. Quieren la nota aquí contigo. Son dos grandes amigas divinas y con todo el glamour de lo que es Punta, Miami inclusive. La verdad, una hermosa revista y un agradecimiento a estas chicas.
pero desde ya, y una preciosísima edición de una calidad inmejorable, superlativa, ¿eh? Desde ya, SK, Punta del Este Glamour 2018, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, Silvia, a toda su familia y ese precioso emprendimiento. Muchísimas gracias, Lili, nos estamos viendo en el próximo encuentro de Dimensión Espiritual. Dale, así es, hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro, gracias. Qué precioso el contenido que nuestra duendóloga tiene respecto al mundo de las energías en lo espiritual y sus duendes. Hablo de Liliana Cheli. Usted ya sabe dónde encontrarla. Están todos los medios, todas las redes a su disposición, porque ella no tiene igual en la República Argentina y usted ha podido ver las repercusiones que tiene nuestra duendóloga en el mundo. Sí, ciertamente, comentábamos fuera de las cámaras la influencia, tal vez las consecuencias que traiga todo esto de vernos conversar juntos. Y nosotros decimos, ¿por qué no? Estamos en un espacio ecuménico, un espacio de respeto, y ciertamente hay que entender que no todo es visible ante estos ojos. Hay muchas cosas invisibles con las que quienes toman contacto tienen hasta el deber de comunicarlas. Yo cuando escucho a la señora Liliana Cheli, en ella, una maestra verdaderamente en su materia, escucho una mujer comprometida con la realidad viviente, concreta, abrazadora de aquello que ella sabe comunicar a través del tema de los duendes, la foto Kirlian, que le repito, usted puede también ir a consultarle a ese respecto y visitarla. Muy bien, hasta aquí yo me quedé fascinado y la semana que viene, por supuesto, ella, que ya es parte integrante de este programa de Dimensión Espiritual, ella nos va a traer y nos va a abundar en conocimiento. Nos toca a nosotros cerrar el tema presentado al principio de nuestra Dimensión Espiritual de esta jornada por Sol TV. Estamos hablando del satanismo. Hablamos de Aleister Crowley, ese personaje que en el siglo XX resultó ser la bestia, el hombre que muere verdaderamente entre dolores y que al médico que lo atendía lo maldijo. El médico murió una semana después. Hablamos de Anton Szandor LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás en Estados Unidos. Hablamos de sus principios y de su obra magna, por decirlo de algún modo, del lado de la oscuridad, la Biblia satánica. Hablamos de Manson, Charles Manson, quien resulta ser escindido, ¿verdad?, como secta, resulta ser quien la dirige, quien conduce a un grupo de criminales hasta la casa de Sharon Tate, y aquel crimen lo llevó a él a una cadena perpetua, a sus cómplices también, y sin arrepentimiento murió hace muy poco. Hablamos de la apertura de comunidades de satanismo, tanto en Estados Unidos, como bien dije al principio, como también en Colombia, en México y aquí en el Uruguay. Hablamos, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de las estrategias satánicas abiertas a partir de los sacrificios de sangre inspirados en la antigüedad y que son parte de los pactos satánicos. Y estábamos hablando recientemente también del libro tan terrible que se llama El Evangelio de los Vampiros. Se lo muestro una vez más a usted. El Evangelio de los Vampiros. Muy terrible. Y dice así como leí unas pequeñas referencias del texto de LaVey. Y dijo, hágase la luz. Por siempre la oscuridad había albergado a los hijos de la oscuridad y de lo que no tiene forma. Pero la luz alteró el universo para siempre. Los 7 vértices fueron rotos. El universo fue violado con resplandores. Estos fueron nombrados estrellas. El fuego fue creado el dolor, fue creado el principio y el fin, la muerte y la vida, el bien y el mal, la noche y el día, el amor y el odio, la verdad y la mentira, el alfa y la omega. El creador se apoderó del universo y de la oscuridad. Lo que no tiene forma fue negado y el ser ocupó su lugar. En el caos resultante, las criaturas de las tinieblas gritaron de dolor, se calcinaron en el fuego de las estrellas, enloquecieron cuando el bien y el mal penetraron sus voces y gimieron de agonía
al ser encerrados en un cuerpo donde existía el principio y el fin. Los que eligieron el mundo cubierto por las aguas fueron cegados con los primeros rayos de un sol maligno, y el tiempo comenzó a transcurrir. 7 eras de dolor, ceguera, agonía y muerte, estos fueron los 7 días de la creación. Algo totalmente opuesto, terrible a lo que es el Génesis de nuestra Biblia y de, por supuesto, los textos primitivos sobre la creación, que no nos hablan de los gemidos del dolor, ni siquiera de la creación del dolor ni del mal. Aquí se reclama la existencia en la oscuridad de lo que no tiene forma, y lo que no tiene forma condenado a estar adentro de lo que sí la tiene. Y estamos entonces hablando del principio de los vampiros, para quienes la luz es el enemigo, para quienes la vida finita y limitada también es enemigo, el deseo y el ansia por la existencia. Estas son las primeras líneas de textos que, insisto, también están divididos en capítulos y en versículos, tal como está dividida la Biblia. Pudo haber sido creado, como decimos, por un hombre en la fiebre de sus daños mentales, o realmente es un texto que resultó inspirado por el mal, inspirado por Satanás, inspirado por aquel que tuvo que verse por su falta arrojado del cielo. Y de esto vamos a tratar brevemente. Yo decía antes en las referencias que hay 3 clases de satanismos: el luciferismo, el satanismo teísta, el más peligroso de todos, y el satanismo ateo. En algún momento, dejéoslo soslayar, ¿no es cierto?, para no tampoco agobiarle a usted, que nos recibe con tanta gentileza, con información muy pormenorizada, pero que los especialistas estamos obligados a conocer. La relación entre Caín y los vampiros, la relación entre Caín, sus hijos, los hijos de sus hijos, y el mal, el daño, ¿verdad? Porque todos saben que en la Biblia también aparece un hijo de Caín. Y dice ese hijo en la Biblia: mi padre ha matado a uno. No era uno cualquiera, era su hermano Abel. Yo, por una ofensa, mataré a 7. Y el 7 es justamente el número de lo sagrado, ¿verdad? 4 para nosotros, aire, agua, fuego y tierra. En algún momento la señora Liliana nos va a hablar de estas relaciones también con otros elementales, ¿no es cierto?, que tocarán puntos mucho más deliciosos que los que yo, con el amargor del tema, estoy tratando a estas horas. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo trinitario, el movimiento divino. Eso es el 7. El hijo de Caín, entonces, no ver a su padre que no se arrepintiera, lo lleva a él tal vez a crecer en todo aquello que desde la malignidad y la sangre lo transformara en un hombre muy peligroso. A partir de ese momento, las leyendas se van a hacer cargo de Caín, y no va a faltar entonces tampoco la realidad de aquello que Bram Stoker escribe bajo el título de Drácula. Bram Stoker, tal vez un iniciado, tal vez un hombre que conoció principios que tengan que ver con pactos de la oscuridad. Un día lo vamos a analizar, un día analizaremos los lados oscuros de algunos autores que nos han dejado novelas o algo más que novelas. Por otro lado, queremos decir, aquel satanismo que se llama luciferismo y que defiende a ese ángel caído, no está en el rigor puesto en la verdad. No existió un ángel en Lucifer que nos defendiera. Al contrario, existió en Lucifer un principio, la soberbia. Que Dios estuviera equivocado al crear al ser humano solo puede venir de alguien que tenga la soberbia como tal vez la parte más constitutiva de su personalidad. En el tiempo de la libertad de los ángeles, Lucifer es esta la idea que tiene, que Dios se estaba equivocando al crear al hombre. Nosotros no hacíamos falta, el universo estaba tranquilo sin nosotros. Estrellas había, como dice acá también, sí, ellas iluminaban todo. Los ángeles, bien digo yo, rodean el trono blanco de Dios, y a partir de allí, el desafío de Lucifer, portador de luz, le va a significar a él una derrota en el mundo de la oscuridad, como aquí dice. Ponemos la insistencia: la oscuridad es ausencia, la luz es presencia.
al caer Lucifer en esa gran batalla espiritual que se produce en los cielos, a partir de que Miguel, el arcángel, con ese gran grito que significa su nombre, ¿quién como Dios?, le da junto con el ejército celestial, ¿verdad?, la derrota a Lucifer, Lucifer pierde su nombre. Satanás no es un nombre, sino una función, es decir, el adversario. Su caída lo coloca a él en los espacios, en los territorios de esa oscuridad, que va a ser a la que invita a los satanistas en particular y también a todos los que ejercen la magia negra. ¿Cuál es el peligro de la bruja o el brujo? El peligro grande de ellos es que habilitan espacios que no estuvieron antes habilitados por Dios para llevar oscuridad allí donde hay luz. Esa es la batalla espiritual. Usted escuchó hablar de larvas energéticas a nuestra profesora querida Liliana Cheli. Usted la escuchó hablar de esas larvas que vienen despacito a introducirse. El enemigo trabaja en la noche, el enemigo trabaja en la oscuridad. El enemigo lo que quiere es el daño y el perjuicio de las personas. El enemigo quiere que nosotros perdamos nuestro nombre. Pero mientras estamos ligados a Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Un libro totalmente contrario a estos dos textos que tengo acá y a muchos otros que también se llaman grimorios, libros que van a hablar de la muerte y de la oscuridad. Atémonos siempre a esa luz preciosa que es la vida, a esa luz hermosa que viene de Dios. El libro de la vida lleva nuestro nombre cuando nosotros le decimos sí a las cosas buenas, a lo bello, a lo santo, a lo amable de la vida. Así es. ¿Quién les habló? El padre obispo Manuel Acuña, obispo para Sudamérica de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes, obispo de la Iglesia Carismática Luterana de la Argentina. Les dice a ustedes hasta nuestra próxima entrega. Me encuentran en @obispo_Manuel en el Twitter. Manuel Adolfo Acuña, el exorcista, en el Facebook y en el correo padremanuel1@yahoo.com. Hasta nuestra próxima entrega por Sol TV. Esto ha sido Dimensión Espiritual.